Bienvenidos amigos aquí a su programa Echando las Redes. Soy Jessica Velázquez y estoy aquí en la fabulosa compañía de Edson. Así es que hoy queremos hablar, Edson, en este segmento del Cafecito con Dios, de este tema tan maravilloso, a la escucha del Maestro. Así es que traemos muchas cosas, ¿verdad? Sí, gracias por estar con nosotros, por seguirnos en su programa Echando las Redes. Y como decía Jessy, como también nos decía el padre Robertson, hoy tenemos un programa que es muy rico, demasiado que hablar. Creo que incluso el programa se puede quedar corto, pero esperamos que logremos que todos captemos esto, ¿verdad? Así es, así pues, para tomarnos este maravilloso cafecito con Dios, hoy queremos compartir contigo algunas citas, pero también acerca de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Fíjate, Edson, que encontré un numeral fantástico. Se trata del numeral 158, ya lo dije, del catecismo de la Iglesia Católica, y te lo voy a leer para que allá en casita nuestros amigos también puedan familiarizarse con esto, que también es palabra, porque esa es la inspiración. Así es que nos indica: la fe trata de comprender. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscita a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón. Eso, vamos a hacer una pausa por ahí, porque es bien importante que entendamos que en sí la fe, que ya sabemos que es aquello de creer en algo que no se ha visto, pero tener la plena seguridad y la convicción, y sobre todo en el caso de la existencia de Dios y lo que nos viene, hay que buscar las maneras, Edson, de cómo estimular esa fe, de cómo hacer, porque si queremos escuchar al Maestro, no lo vamos a poder hacer si no tenemos un corazón dispuesto. Por eso nos indica el numeral los ojos del corazón. Esta es una cita bíblica, Efesios 1:18. Y es importante que vayamos abriendo ese canal para poder recibir ese mensaje. Continúo. Para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, el conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. ¿Qué les parece? Dios, está demasiado bueno. Yo creo que podríamos hacer 8 programas solo en este numeral. Algo que quiero que tengamos bien claro, sí, todos sus televidentes. El catecismo de la Iglesia Católica es algo que un católico tiene que tener siempre, sí, en su casa, leerlo, consultarlo, porque si se dieron cuenta, solo un numeral, cuánta riqueza está en nuestra iglesia, cuánto tema podemos sacar. Y solo con ese numeral, que es lo que estamos hablando, que es a la escucha del Maestro, nosotros podemos entender, como decía el padre Robertson, que el Espíritu Santo es el vínculo perfecto entre el Maestro, entre la palabra de Dios y nosotros, porque es el que nos ayuda a entender lo que Dios quiere decir de esto, y eso hace que nuestro corazón se abra. O sea, es la parte en donde la parte divina hace contacto con nuestro corazón, que es la parte humana, y para lograrlo sentir, entender y hacer que nosotros podamos ir en el camino que el Maestro nos está llevando, ¿verdad? Correcto, así es. Lo más importante, le decía yo aquí a Edson tras cámaras, es ver cómo el Señor se vale, pues obviamente por medio del Espíritu Santo, y lo decía en el catecismo, con los dones. Ese sentimiento que a veces no entendemos, pero que bien lo dijo el Padre también, que hay algo que se va evocando en nuestro corazón al estar cerca de Dios, al estar en ese momento de intimidad, pero especialmente si nos está diciendo que es para abrir los ojos del corazón, es para que entendamos bien el mensaje que el Maestro nos quiere dar. El Maestro, entiéndase como la figura de la persona de Jesús, también directamente con ese ambiente de Dios que tal vez sea el más familiar para uno, ¿verdad? El sentir a ese Padre comunicándose con nosotros, y sobre todo escuchar, pero escuchar con todas sus líneas, Edson. Realmente en este segmento en donde siempre pues vamos viendo qué es lo que se nos atraviesa y que nos hace la malobra para poder acercarnos a Dios, en este caso yo quisiera compartirte que a veces he descubierto que el distraerme con cosas de este mundo
principalmente con los problemas, ¿verdad? Aquellas cosas que no podemos manejar, me distrae de que los ojos de mi corazón estén dispuestos a ese mensaje. Entonces ya yo empiezo a sufrir porque me estoy atormentando, que si el dinero, que si un problema, qué sé yo, de pareja, o de pronto en la universidad, en la casa, el trabajo, que normalmente nos sube los niveles de estrés. Y entonces vamos cerrando los oídos del corazón, ¿verdad? Vamos quitando esa sensibilidad que nos permite encontrar un verdadero camino en ese mensaje de Dios. Sí, creo que la manera más práctica como yo lo puedo entender y se los puedo explicar, sí, es cuando con el celular lo hemos usado para consultar las redes sociales, que hemos visto un correo electrónico, que sí, estamos mandando un mensaje, incluso nos estamos comunicando con la familia, etcétera. Pero si ese celular no está conectado a la electricidad, o en un momento de ese uso, inmediatamente ese teléfono se desgasta y la batería muere. Especialmente los que tenemos experiencia de estar con teléfonos mucho tiempo, creo que ya uno dice, ya este teléfono ya no dura la batería se acaba muy rápido, pero es la misma manera como lo estamos usando. Lo que ella se estaba comentando es de que estamos día a día, todos los días estamos con nuestras carreras del trabajo, la universidad, el colegio, incluso la misma iglesia, nos ensimismamos de tal manera de que nos olvidamos de enchufarnos con Dios, y es ahí en donde ya no logramos escuchar al Maestro. Es allí en donde nosotros ya no logramos entender por qué Dios está haciendo esto en nuestras vidas. Hay una cita que a mí me encanta, que es Romanos 12:2, que esa cita nos habla sobre lo que nosotros tenemos que cambiar, que es en nuestra mente, y eso es lo único que nos hace es para lograr entender la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Pero ¿cómo lo vamos a entender si estamos desconectados de Dios? ¿Cómo nosotros podemos entender la voluntad de Dios, que a veces las cosas que pasan son malas y no logramos entender, y hasta a veces nos enojamos con Dios? Así es. Es muy común tener ese sentimiento de, es que el Señor no me escucha, es que me abandona, es que cómo puede ser que si Dios es tan bueno permita que suceda tal y tal cosa. Pero en realidad, ojo, el Señor nunca nos abandona, ¿verdad? Un día me dijo un sacerdote, en realidad el Señor obviamente está contigo hasta en esos momentos en que tú estás difamándole, diciéndole que no está a tu lado, pero quien le abandona es uno, porque uno hace una especie de retiro, pero ya en este caso no espiritual, sino de la vida y del mundo, y entonces te alejas del mensaje de Dios, entonces ya no escuchas, dejas de escuchar, mejor dicho, ese mensaje, esa orientación y ese amor con el que el Señor te está diciendo, bueno, tranquila o tranquilo, tal vez no la solución es en un minuto como uno quisiera, pero Él nos está constantemente hablando para poder nosotros encontrar de vuelta el camino y saber en dónde está esa solución. Sí, y básicamente nosotros cuando estamos en ese contacto de Dios diario, en ese estilo de vida, que es algo que yo le llamo, porque muchos confunden la vida de la iglesia, la separan con su vida cotidiana, como decía el Santo Papa Juan Pablo II, que ya nos separemos, que no exista más divorcio entre la fe y la vida. Sí. Y creo que eso nos sucede muchas veces, pero si logramos hacer un estilo de vida basados en Dios, en la fe, basados en la palabra de Dios, basados en los sacramentos, ese estilo de vida hace que nuestros problemas, que siempre hay, yo creo que es algo que muchas personas piensan y que por eso no entran a la iglesia, que piensan que si entro a la iglesia mis problemas se acabaron, y cuando no es cierto, los problemas siguen. El que cambia somos nosotros, el que confía en Dios somos nosotros, pero es allí cuando nosotros entendemos de que Dios nos está hablando, y eso que Dios nos quiere decir viene en un mensaje de palabra de Dios, en una homilía de un sacerdote, viene en un mensaje de texto, porque nos toca a nosotros compartir ese mensaje de texto, pero ahí viene la palabra de Dios, y que es suficiente para cambiarle la vida a alguien totalmente. Así es. Y yo sé que tú tienes por ahí también algo que compartirnos siempre del maravilloso Catecismo de la Iglesia Católica, y me encantaría para que sigamos enriqueciendo todo este tema. Claro, estamos siempre en el Catecismo de la Iglesia Católica, y pues un poquitito más adelante, en el numeral 168, que también habla sobre la fe, dice: la Iglesia es la primera que cree, y así conduce y alimenta y sostiene mi fe. La Iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Y cantamos que con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también: creemos,
Por el bautismo en el ritual romano y el ministerio del bautismo, pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué es la fe? La vida eterna. Y pues en este numeral del catecismo, se lo repito, el numeral 168, pues nos habla cómo la misma iglesia nos alimenta de esa fe. Cuando nosotros fuimos bautizados, nos adherimos a la iglesia y nos alimenta de esa fe. Entonces, para poder escuchar al Maestro, para escuchar la voz de Dios, básicamente tenemos que estar en la iglesia. Exacto. Tenemos que estar no solamente en la iglesia de alguna parroquia, haciendo de una vida, una actividad, sino que también en una iglesia en donde esté viva, con una iglesia con movimiento, una iglesia con salida, como dice el Papa Francisco, y esa iglesia es la que nos da la vida en la fe, y esa es la que escuchamos la voz de Dios también. Cuando me hablas de iglesia, Edson, me estás hablando también de la vida en comunidad, me estás hablando de esa iglesia básica que es la familia, donde uno empieza realmente. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la idea? La idea es fundamentalmente la iglesia doméstica, como bien dice Jessy, empieza con nuestra familia. Sí. Nosotros, los que tenemos el llamado al matrimonio, tenemos una ardua misión de hacer allí la iglesia. Como ya lo platicamos en los programas anteriores, tenemos la responsabilidad de formar allí nuestra iglesia y que nuestros hijos amen a Dios, que nuestros hijos crean en Dios, que nuestros hijos vayan a Dios. Y pues esa iglesia doméstica la vamos haciendo más grande con nuestra familia, con la familia extendida, con los amigos, con los del trabajo, y eso nos va a llevar a que ellos escuchen también la voz de Dios. Correcto, y lo más importante es que nosotros abramos todos los sentidos, ¿verdad? Que estemos dispuestos a exponernos a donde se escucha la voz de Dios. ¿Tú qué lugares dirías, Edson, que son esos lugares donde podemos estar pendientes a la escucha del Maestro? Pues principalmente, como no, en el Santísimo siempre está Jesús esperándonos para que Él darnos dirección. A veces cuando estamos empezando en la fe, y eso es para los que están empezando en un nuevo mundo posiblemente que es en la fe, ir al Santísimo es todavía un poco complicado. Sí. Entonces para eso también existe la confesión. Ir con un sacerdote y confesarse, y también tener con el seguimiento del sacerdote que esté cerca, que esté disponible, que tenga también el don de la dirección, y ese sacerdote los puede guiar. También para eso están los movimientos, también para eso están muchas actividades dentro de la iglesia, que es lo que me encanta de la iglesia católica, que tenemos tanta riqueza para crecer y no sentirnos solos y escuchar la voz de Dios. ¿Sabes en dónde? Cuando yo empezaba hace muchos años en este camino de fe, cuando hacíamos actividades de ir a visitar niños, huérfanos, esos momentos en donde al final no hacíamos nada de Dios, pero lo que hacíamos era compartir con esos niños, ahí escuchábamos a Dios, porque Dios estaba ahí. Cuando íbamos a visitar a los enfermos, una vez fuimos a un hospital con personas que ya estaban muy enfermas, y allí estaba Dios. Entonces, allí es donde Dios te está hablando, en donde el Maestro te habla y te confirma muchas cosas, muchísimas cosas, y eso es lo más hermoso de este caminar. Como les digo, no es separando nuestra vida cotidiana con nuestro domingo, nuestro sábado, sino que es con todos los días, ¿verdad, Jessy? Así es, no tengas miedo de involucrar en todos los aspectos a Dios, en cada una de las áreas de tu vida, en el trabajo, en la universidad, en el estudio, por supuesto en el hogar, con tus hijos, pero ¿por qué no? De eso ya hemos escuchado bastante. ¿Por qué no con los primos, con los amigos del barrio, con los amigos de la cuadra, con los infantes, con los del colegio de primaria hasta, no digamos, la secundaria y la universidad? A veces nos da pena llevar a Dios y hacerlo vida en ese ámbito, creyendo que Él no tiene nada que ver con las cosas que cotidianamente realizamos, cuando es al revés. Y tú dijiste algo que me encantó. Otra manera de escuchar al discípulo es en esa figura humana en el que Dios nos regala la oportunidad de ver su rostro. ¿Por qué? Porque aunque sea alguien X que tal vez no conocemos, de pronto es la manera de Jesús de decirte: oye, tengo hambre, oye, tengo frío, oye, tengo sed, tengo necesidad de que me escuches, tengo problemas, tengo angustias.
y tú puedes llegar con ese amor y esa misma misericordia que el Señor te está enseñando a la luz del Espíritu Santo, con esos dones, y practicar, por supuesto, todas las obras. ¿Por qué no dar un consejo, extender una mano? Por supuesto, en la fe también la acción que siempre decimos, llevar un poco de pan a esa mesa, o llevar el abrigo. A veces el abrigo no solamente es material, a veces es un abrigo espiritual. Quizá hay una familia tan súper necesitada de la presencia de Dios y nosotros podamos llevarlo, porque también en nosotros, a través del Espíritu Santo, puede llegar el rostro del Señor a ese hogar o con esas personas. Sí, y básicamente como este segmento es un cafecito, sí, yo les invito a que se tomen un cafecito, no solamente con Dios, sino que inviten a un amigo lejano a tomarse un café y háblenles de Dios. Exacto. Muy bien, así es que por favor no le cambies, seguimos en sintonía.